El Centro Simón Rodríguez Internacional te da la bienvenida a este encuentro de saberes sobre la investigación cualitativa, estrategia en la tutoría de tesis, bajo la responsabilidad de la doctora Igle Fernández. El significado de la estrategia para que las personas que tenemos la responsabilidad de ser tutores o tutora debe establecerse en primer momento en cómo se obtiene el conocimiento a través de una investigación. Esto parte por lo que significa el paradigma que vamos a utilizar, la metodología que vamos a utilizar y por ende lo que es el método o el camino de investigación por donde vamos a guiar esa investigación. Todo tutor o tutora debe estar claro en cuanto a la construcción de lo que es el paradigma de nuestra investigación, porque de eso va a depender la forma en que vamos a interpretar o reinterpretar lo que es la realidad que vamos a estudiar. Siguiendo este aspecto en cuanto a cómo se tiene el conocimiento, tenemos que tener claro y vamos a enviarle a ustedes una lámina donde se aprecia lo que es el paradigma positivista, empirista, funcionalista, estructuralista, marxista y constructivista, la metodología que se utiliza para cada uno de estos paradigmas y luego en la misma lámina qué método de investigación se utiliza en cada una de la metodología, tanto cualitativa como cuantitativa, para que ustedes puedan trascender en sus conocimientos. El Centro Simón Rodríguez Internacional Somos Innovación Educativa. Te da la bienvenida a este curso de oratoria, discurso y debate para niños y adolescentes, bajo la responsabilidad de la doctora Igle Fernández. Compartimos conocimiento en cuanto a 3 áreas fundamentales de las habilidades comunicativas para niños y adolescentes, lo que significa la oratoria, lo que es el discurso y la construcción argumentativa a través del discurso y por supuesto las habilidades, destrezas y conocimientos para lo que es el debatir. Para algunos autores, debatir es discutir. Para otros pudiera establecerse desde la postura de una tesis que voy a defender y que tengo que contrarrestar la argumentación del contrario. En cuanto a lo que significan los aspectos importantes a desarrollar en este encuentro, en este curso, estamos hablando de la importancia de la oratoria, de los consejos para hablar en público, de lo que es el discurso, la estructura, los temas discursivos, las consideraciones en cuanto al contexto en donde se desarrolla y por supuesto el debate. Razón por la cual tenemos que iniciar lo que significa la profundización en cuanto a la metodología que vamos a utilizar para lo que es la construcción de nuestra investigación. En este particular estamos compartiendo la metodología cualitativa y tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Siempre en esta metodología se busca un concepto que pueda abarcar una parte de dicha realidad. No se trata de comprobar o de medir en qué grado o en cierta cualidad se encuentra un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En cuanto a la importancia de la oratoria, tenemos que manejar y potenciar en los niños y adolescentes 3 dimensiones importantes, lo que es la confianza, la comunicación y el pensamiento crítico. La confianza está dada en que la oratoria ayuda a desarrollar lo que es la autoestima y el poder en sí mismo. La comunicación va a mejorar la capacidad de poder expresar nuestras ideas y emociones. Y el pensamiento crítico va a fomentar la habilidad de analizar y argumentar. Los consejos para hablar en público está la práctica, por supuesto ejercicio de meditación, de respiración, ejercicio de visualización e imaginación son espectaculares. El contacto visual, mirar al público para generar conexión, hacer la práctica frente a un espejo, amigos o familia y por supuesto tratar de dominar lo que es el lenguaje verbal, pero también el lenguaje no verbal, lo que es la gesticulación, la afirmación o no de lo que estamos diciendo con los movimientos corporales. Ahora bien, si hablamos de lo que significa el discurso, tenemos que principalmente establecer qué es un conjunto de oraciones.
que tenemos que hacerlo de forma coherente, porque si no, el otro va a percibir que no tenemos el dominio del conocimiento, del tema que estamos tratando. Entonces, a veces es la forma en que decimos las cosas y, por supuesto, la intención con que la estamos diciendo. Por ello, estamos hablando entonces de que la comunicación tiene que ser concreta y efectiva y elevar en cada una de las conversaciones el nivel de lo que es el lenguaje. Y los niveles de ese lenguaje comparten dos aspectos fundamentales. Primero, lo que significa el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Por ello, con la concepción de que los participantes tienen este síndrome de todos menos tesis, se les debe establecer lo que es una planificación en cuanto a fomentar, contribuir, potenciar lo que son las competencias investigativas, porque terminan lo que es el currículum del estudio que están realizando, aprueban todo, pero no se gradúan porque no hacen el proceso de investigación. O haciendo el proceso de investigación, lo dejan a un lado y no lo concluyen. Entonces, para erradicar este síndrome de todos menos tesis, ¿qué hacer como tutor para el alcance de ese objetivo y el logro de la meta? Por ello da la impresión de que los participantes ven el trabajo investigativo como una tarea, como una obligación, que solamente la necesitan para graduarse y tener el título. No lo hacen como una oportunidad para adquirir destrezas metodológicas, conocimientos teóricos prácticos, que vayan a contribuir no solamente a graduarse en la rama o área que están estudiando, sino tener el conocimiento suficiente de poder ser investigadores y que después de haber concluido el programa de pre o posgrado puedan tener un plus en cuanto al desarrollo de lo que es la producción de conocimiento. Tienen entonces poco interés al trabajo científico y, por supuesto, muy baja motivación a realizar una investigación. Entonces, porque algunos estudiantes no aprenden a investigar durante el proceso de elaboración de su trabajo o tesis de grado, es una interrogante. ¿Por qué no se les dan esas destrezas, esas habilidades? Porque hay bajo qué condiciones entonces sería posible evitar esta situación. En relación con la primera pregunta, distintos autores han identificado diferentes variables al respecto. Vamos a hacer la caracterización de los estilos de pensamiento durante el proceso tutorial en la construcción del trabajo de grado, para que podamos identificar lo que hemos tenido hasta este momento como puntos compartidos con ustedes. Ahora, si hablamos de discurso, vamos a compartir lo que significan las cuatro. Solamente existen 4 discursos, profe, no. Son 4 los que vamos a compartir en este encuentro. Estamos hablando de lo que es el discurso narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. La construcción de lo que significa la argumentación. Tenemos que establecer 3 aspectos fundamentales. Lo que es la introducción, el aspecto de poder decirle al otro de lo que vamos a hablar, lo que es el desarrollo, el cuerpo de la construcción argumentativa, y que todo discurso, toda forma de opinión, cada vez que estamos hablando tenemos que hacer un cierre de la idea. ¿Saben por qué el otro va a percibir que tenemos mayor conocimiento? Porque hemos hecho una construcción discursiva o argumentativa con los elementos que lo componen. Los factores involucrados en el proceso investigativo. Primero es el tesista, el tutor y el contexto, donde el proceso desde una perspectiva secuencial no lineal debe ser, además de secuencial, sistemática, integral e interactiva. Y por supuesto desarrollar un modelo estratégico tutorial, que es lo que pretendemos compartir para que cada uno de ustedes tengan
la potenciación del conocimiento y que lo puedan desarrollar desde sus experiencias y desde sus compromisos con la investigación. Partiendo entonces de que este modelo estratégico tutorial podemos definir este proceso dentro de una investigación en 3 momentos o estadios dialógicos. El primero, el diagnóstico, que va dado a la identificación cognitiva del sujeto investigador. Y tenemos que hacer el diagnóstico qué tanto conoce o sabe de investigación el participante, no del tema o del área que va a desarrollar en la investigación. Segundo, el plan de trabajo, que no es otra cosa que la planificación tutorial sustantiva. Y tercero, la asistencia o los encuentros tutoriales y el desarrollo de cada objetivo y meta en cada uno de esos encuentros. ¿Para qué? Para que podamos ir logrando lo que es la concreción de la investigación. Ahora bien, el desarrollo del discurso narrativo en los niños es un proceso continuo y que va por etapas. Voy a compartir con ustedes lo que es la construcción discursiva, por ejemplo, de niños de 2 a 3 años, de 3 y 4, de 4 y 5, los mayores de 5 años, para que ustedes vayan teniendo los conocimientos en cuanto a la construcción discursiva y que podamos fomentarlo con lo que son las actividades que también vamos a compartir en este foro. En el desarrollo de lo que es la lámina anterior, el tercer aspecto, que es la asistencia tutorial, en cuanto a la orientación de la concepción de la idea que tengamos de la investigación. Recuérdense que una investigación es una corresponsabilidad entre el tesista y el tutor. También la caracterización del fenómeno situado, lo que es la inmersión comprensiva de las características circunstanciales, las premisas, lo que significa la visión epistémica, la concreción metódica, la perspectiva paradigmática, al igual que la integración del estilo de pensamiento y escritural de lo que significa el hallazgo y la divulgación de los conocimientos que vamos a realizar. En ese modelo estratégico tutorial vamos a establecer 2 aspectos o ejes importantes. Podemos hacerlo a través de la denominación como dimensión. Tenemos la dimensión temporal y la dimensión estructural. Comenzamos entonces con la explicación de cada una de ellas. Tenemos en cuenta que la dimensión temporal está presentada por 3 momentos o fases y que esta es la entrada, lo que significa los insumos o situación inicial para la investigación, el proceso de transformación y lo que significaría la retroalimentación a través de la acción que se realiza en la investigación o el proceso investigativo. Ahora, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder estar haciendo el curso o planificando un curso de oratoria, de discurso y de debate es el auditorio donde lo vamos a realizar, la intención o finalidad que tenemos para este curso o para el encuentro y el tiempo que va a ser la duración en cuanto a la organización, la extensión y, por supuesto, el desarrollo de la actividad. Ahora vamos a establecer lo que significan los aspectos o dimensiones para la construcción del conocimiento y que se pueda desarrollar en nuestro curso. Sobre lo que es el tercer aspecto del mismo, que es el debate. Debemos explicar a los niños y adolescentes el proceso de un debate. No podemos hacer una actividad sin saber qué es la actividad. Cada niño o adolescente debe saber cuál será su rol dentro del debate. Y, por ejemplo, a modo de poder establecer ese esquema de lo que es cada uno de los componentes del debate, podemos tener el equipo A, el equipo B, el moderador, el jurado y, por supuesto, además, lo que es la audiencia. Tenemos que ver también los turnos de intervención de los oradores o expositores y que la audiencia que está ahí, que no sea un jugador como en el dominó, callado y silencioso, sino que sean los responsables de preparar el temario y la guía de preguntas. Seguimos luego de haberles enviado lo que es la lámina de las actividades en la dimensión temporal, la dimensión estructural, que esta está interrelacionada
con lo que significa los componentes básicos en cuanto al proceso investigativo, que es el estudiante o tesista, el tutor y el contexto, desarrollando entonces las competencias que se deben obtener tanto para el investigador y para lo que es la concreción a través de los encuentros con su tutor o tutora. Tenemos que concretizar lo que es la sistematización de los encuentros tutoriales. Y vamos a compartir en este momento lo que pudiera ser un gráfico para que ustedes puedan tener la perspectiva de cómo van a llevar dicha sistematización. Y esto va a servir para qué. ¿Qué objetivo tiene? Tiene el objetivo principal y primordial de llevar una secuencia en cuanto a la construcción de nuestro plan tutorial, lo que va a ser nuestro modelo estratégico. Cada uno de nosotros va a desarrollar nuestro instrumento de sistematización. Esto que muestro es uno que he desarrollado y que puede ser mejorado, y estoy segura que sí, por cada uno de ustedes. Primero colocamos el número de encuentro, el 1, el 2, el 3, en otro renglón, investigador. En el otro renglón, la contextualización del encuentro, y yo lo divido en 3 grandes áreas a desarrollar en cada encuentro tutorial: lo que es el momento, la fase o capítulo, la sugerencia y las respuestas constructivas. Ahora bien, si me preguntan, profesora, y luego que después de un mes yo vea este recuadro, no recuerdo las explicaciones, les voy a enviar una lámina donde les doy sugerencia de qué debe contener cada uno de nuestros apartados en este instrumento de sistematización de los encuentros tutoriales. En cuanto a lo que es el debate, que no es más que una discusión formal, donde existen unos parámetros y donde hay una tesis y una contratesis, y donde se va a oponer con argumentación y conocimiento a la postura del otro, y que esto van a ser opiniones de la calificación de experto, no importa, no me digan que es que lo van a decir los niños, es que la experticia es conocimiento, y el conocimiento lo tenemos todos y todas. Ahora bien, voy a compartir con ustedes cómo pudiese ser la distribución en cuanto a quienes participan en el debate para lo que es el escenario que debemos fomentar. ¿Por qué? Porque debemos hacer la construcción de lo que significa el espacio, y que ese espacio responda a la actividad que vamos a desarrollar. Aquel que vaya a quedar seleccionado no lo vamos a hacer a dedos en un curso, y si vamos a establecer la actividad del debate, no vamos a seleccionar, vamos a hacer que sea democrático, o que sea a través de un juego, la designación, por ejemplo, del moderador. Tiene que tener la capacidad para medir el tiempo, formular las preguntas, coordinar, controlar los turnos de cada una de las participaciones, mantener el debate centrado en el tema, debe manejar el tema. Por eso es que podemos tener 2 o 3 moderadores, y por supuesto saber cuándo va a ser la conclusión de cada una de las participaciones o de lo que es el debate en sí. En el desarrollo temporal del proceso de investigación cualitativa tenemos la primera, que es el planteamiento de la situación o investigación, la recolección de los datos, análisis de los datos, comunicación de los resultados. En la primera se hace el aspecto del desarrollo reflexivo. En el 2, en la recolección de los datos, se hace el trabajo de campo, que es la recolección de datos. En la fase 3, que dijimos que era el análisis de datos, vamos a hacer lo que es la construcción analítica de los constructos que hemos obtenido. Y por supuesto, en la fase 4, que es la comunicación de los resultados, sería la parte informativa de divulgación del conocimiento a través de la investigación. A modo de que podamos tener las aproximaciones necesarias, estoy segura que ustedes la tienen para lo que es el desarrollo de este proceso de estrategias tutoriales. Vamos a colocar como ejemplo lo que son las prácticas o técnicas de redactar el planteamiento del problema.
Ahora bien, cuando hablamos de los expositores debemos emplear un lenguaje adecuado, hacer la utilización del vocabulario, tenemos que tratar de imponer nuestro punto de vista a través de la argumentación y, por supuesto, para ello tenemos que tener conocimiento sobre el tema. Entonces tenemos que el jurado debe evaluar al moderador, evaluar a los expositores, exponen las conclusiones y se reúne en secreto para deliberar. No puede ser un jurado, tiene que ser un colectivo. Ahora bien, vamos a compartir lo que es la tipología de la audiencia, además de la estructura de lo que va a ser nuestro debate, en duración 30 minutos. Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de dichas tareas. Para una investigación teórica, primero se va a definir el tema de estudio. Se debe precisar la bibliografía de lo que se va a tener en cuenta en cada una de las categorías o variables de investigación. Conocer el tema de estudio y tener el corpus de anotaciones que hemos tenido que recolectar a lo largo de la lectura. En cuanto a una investigación práctica, vamos a delimitar lo que es el ámbito de estudio y por ello a definir el tipo de apoyo del que se va a disponer. Vamos a ir paso a paso a profundizar sobre algunos de los aspectos. Tenemos la situación problemática, el tema central, el nombre o idea básica. Tenemos entonces que aspectos complementarios del tema, el marco conceptual, medio ambiente del trabajo o el medio en donde se va a desarrollar nuestro trabajo, la proposición del tema, la demostración, la adaptación sobre el tema y si hubiese casos prácticos. Voy a pasar entonces paso a paso lo que sería cada uno de lo que hemos aquí compartido de manera esquematizada. Ahora vamos a compartir cómo debatir y las recomendaciones para realizarlo de una manera efectiva y que podemos hacer traspolación a la adecuación correspondiente para los niños y adolescentes. En los fundamentos para la formulación del tema de nuestra tesis, que es el título del tema de tesis, tenemos que ver la experiencia en cuanto a la convivencia de esperar hasta después de haber formulado el problema de investigación, para que se nos sea más fácil saber y conocer qué queremos investigar, por qué queremos investigar, para qué lo queremos hacer y cuáles son las situaciones o contextos que desarrollan el tema que queremos investigar. La idea central de un buen título deberá considerarse relevante, lo nuevo de lo que se va a investigar y el tipo de propuesta de dicha solución. El enunciado del título puede ser afirmativo o interrogativo, debe ser breve, debe ser atractivo, llamativo, debe captar la atención, pero además debe resumir y debe plantear la intención y la motivación para que el que lo lea o lo escuche quiera seguir profundizando en nuestra investigación. En cuanto a lo que son las actividades, los aspectos prácticos del curso de oratoria, discurso y debate, sí, vamos a hacer las actividades que ustedes van a desarrollar para potenciar lo que son las 3 áreas fundamentales que hemos compartido en la tarde de hoy. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce comúnmente, afecta a cerca de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo. Puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH, la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal.
los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana y más podremos hacer para apoyarlos. Ahora bien, tenemos lo que son los objetivos de la investigación. En cuanto a la formulación de los objetivos en el proyecto del plan de tesis, y vamos a compartir este aspecto con ustedes. En cuanto a lo que es los objetivos y la formulación de los mismos en nuestro plan de tesis, el tesista debe plantearse un objetivo general y 2 o más objetivos específicos, y eso lo sabemos. Cuando el tesista considere pertinente y su estudio así lo emerite, podrá plantearse más de 2 o 3 objetivos, dependiendo lo que es primero el grado de conocimiento o nivel, lo que significa el alcance de su objetivo general. Y la fórmula es el verbo, el propósito, los medios, los fines y la delimitación. Entonces, vamos a compartir con ustedes cómo se formula un objetivo general en una lámina, y en la siguiente lo que es la formulación en sí de los objetivos. ¿Cómo estimular el discurso narrativo temprano en niños pequeños? Vamos a hacer esta actividad, lo que es la organización de guiones, y vamos a hacer el guión lavarse las manos. Otra actividad, describir una imagen. Vamos a formar grupos de 4. Vamos a hacer que uno de los participantes describa una imagen y los otros los van a dibujar. Es una forma de activar la creatividad, de inhibir el miedo y de poder ser partícipe en cuanto a la construcción de la oratoria del discurso, en este caso individual y colectivo. Otra actividad, la entrevista. Es una actividad que vamos a preparar y vamos a decir que somos un personaje famoso. Vamos a leer la biografía junto con el niño, la niña. El adolescente lo puede hacer solo. Vamos a crear empatía en cuanto a los valores, los sentimientos, la destreza, las habilidades de ese personaje. Preparamos un guión de preguntas y podemos hacer la introducción de una entrevista realizada por otro participante, donde hacemos preguntas y respuestas. Y luego, por supuesto, que ese personaje famoso haga un cierre. Podemos hacerlo en pareja, podemos hacerlo en un grupo de 4, dependiendo la dinámica. Si vamos a crear un curso de oratoria, de discusión y debate, podemos repartir al azar lo que son los personajes famosos. En lo que significa el poder
tener mayor destreza en cuanto a este plan tutorial, compartimos entonces algunas aproximaciones en cuanto a la redacción de la misma. Como siempre les digo, el conocimiento nos hace libre, pero también nos hace responsable de la liberación de los otros. Yo soy Igle Fernández. Otra actividad. ¿Cuál es la historia detrás de este objeto? Les voy a pasar las instrucciones en la próxima lámina. Otra actividad importante que podemos desarrollar es crear un spot publicitario. Vamos a hacer una competencia. Sí, pero para los niños o niñas o para nuestro grupo de adolescentes. Voy a enviarles cuáles son las explicaciones necesarias para poder realizar esta actividad. El conocimiento nos hace libre, pero también nos hace responsable de la liberación de los otros. Yo soy Igle Fernández.